Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3856 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo, promovido por Ricardo Alonso Silvestre Vázquez y Reina Elizabeth González Cruz de Silvestre, contra la Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias para realizar la presente audiencia. En el uso de la palabra, el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. En este amparo se señala como acto reclamado la resolución de fecha 20 de marzo de 2017 que emitió la directora de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, que, de acuerdo con lo que expresaron los amparistas, viola los derechos constitucionales de la menor Andrea Elizabeth Silvestre González, devenido de que la resolución emitida por la autoridad denunciada le niega el reconocimiento de la nacionalidad guatemalteca de origen por derecho de sangre y la inscripción de su nacimiento en el registro civil, ya que dicha resolución exige el cumplimiento de requisitos no razonables. El Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia del Área Metropolitana constituyó un tribunal de amparo en su sentencia de primer grado fechada el 23 de mayo de 2017, consideró: del estudio íntegro del asunto puesto en conocimiento de este juzgado y tomando en consideración que a la luz del artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que en todas las medidas concernientes a los niños que se tomen una consideración primordial que debe atenderse es intereses superior del niño, principio que debe regir en el presente caso, en el cual, luego del análisis de los hechos puestos en conocimiento y de la normativa que se afirma violentada, estima la juzgadora que, de acuerdo con lo que regula el artículo 78 del decreto 1613 de la Ley de Nacionalidad, el cual está contenido en dos disposiciones específicas de la referida ley y de acuerdo al principio de especialidad que debe regir de acuerdo a la lógica jurídica para la aplicación de las leyes, en el presente caso dicha normativa es clara en indicar que para que la filiación natural, derecho de sangre, sea determinante de la nacionalidad guatemalteca, es necesario que los respectivos progenitores hayan tenido vigente la calidad de guatemaltecos naturales en la fecha de nacimiento del hijo. Y como se puede evidenciar a través de los medios de prueba documentales que fueron propuestos, y al momento del nacimiento de Andrea Elizabeth Silvestre González, el día 29 de julio de 1999, ni el padre, Ricardo Alonso Silvestre Vázquez, quien actualmente ostenta la nacionalidad guatemalteca, declarada con fecha 27 de febrero del año 2014, ni la madre, Reina Elizabeth González Cruz de Silvestre, tenían dicha calidad. Si bien es cierto, la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 144 hace referencia en su parte conducente que son guatemaltecos de origen los hijos de padre o madre guatemalteca nacidos en el extranjero, queda claro en el presente caso que ninguno de los padres de dicha adolescente ostentaban la calidad de guatemaltecos en el momento del nacimiento de la misma, por lo que en el presente caso no puede alegarse un derecho de reconocimiento de nacionalidad guatemalteca por derecho de sangre de la menor, porque ninguno de los padres tenían calidad, por lo que estima la juzgadora que el amparo solicitado debe denegarse, toda vez que durante la sustanciación del mismo no se prueba que se esté vulnerando una norma constitucional, las invocadas por los postulantes, por lo que no es procedente otorgar la tutela constitucional en este caso y así debe resolverse. Con esos argumentos el Tribunal Acuo resolvió: se deniega el amparo interpuesto por los señores Ricardo Alonso Silvestre Vázquez y Reina Elizabeth González Cruz de Silvestre. Como consecuencia, se deja firme la resolución de fecha 20 de marzo del año 2017 emitida por la Dirección de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala,
en la que se deniega el reconocimiento de nacionalidad guatemalteca de origen por derecho de sangre y la inscripción de su nacimiento en el registro civil de la adolescente Andrea Elizabeth Silvestre González, por las razones antes consideradas. Se le impone la multa de 500 quetzales al abogado auxiliante Juan Diego Vargas García y Andy Solórzano Somoza, quienes actuaron en el presente amparo en auxilio de los señores Ricardo Alonso Silvestre Vázquez y Reina Elizabeth González Cruz de Silvestre. No se condenen costas por considerarse que se actuó de buena fe. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa al señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de los argumentos, cada una de las partes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogado secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia los solicitantes del amparo, apelantes y requirientes de la vista pública, Ricardo Alonso Silvestre Vázquez y Reina Elizabeth González Cruz de Silvestre, quienes actúan con el auxilio del abogado Andy Solórzano Somoza, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. Buenos días, señor secretario general. Licenciada, mucho gusto. Quiero empezar mis argumentos de la vista solicitándoles que tengan siempre presente la premisa que va a regir mis argumentos, el amparo y esperamos que rija su resolución. Los hijos de un guatemalteco de origen son guatemaltecos de origen. Fundamento legal, artículo 144 de la Constitución, que en su parte conducente dice: son guatemaltecos de origen los hijos de padre o madre guatemalteco que nacieron en el extranjero. Les pongo en antecedentes. Les presento, aquí me acompaña el señor Ricardo Silvestre, ya hicieron mención de su nombre completo en el expediente. El señor Ricardo Silvestre es guatemalteco de origen. El señor Ricardo Silvestre nació en El Salvador, hijo de padre guatemalteco. Se presentó en el año 2014 al Ministerio de Relaciones Exteriores a solicitar que sea declarada y reconocida su nacionalidad guatemalteca por derecho de sangre, ius sanguinis. El Ministerio de Relaciones Exteriores se la declara y, como lo pueden ver en su partida de nacimiento, en el dorso de la misma, el RENAP establece que la persona inscrita en la partida de fondo es considerada guatemalteco de origen por haber sido inscrito su nacimiento en la vía consular y por ser hijo de padre o madre guatemalteca, tal como lo establece el artículo 144. Quiere decir entonces, ustedes saben que doctrinariamente es o por derecho de suelo o por derecho de sangre. Hay un debate ya que ha sido superado. ¿En qué momento las personas gozan de sus derechos constitucionales? El artículo 3 de la Constitución nos responde a esto. Desde el momento de la concepción. ¿En qué momento se le transfiere la sangre de un padre a una hija? Desde el momento de la concepción. Y por eso es que la Constitución en el 144 establece, son guatemaltecos. De una vez les da la calidad como tal. El señor Ricardo Silvestre, una vez adquiría la nacionalidad, se presenta al Ministerio de Relaciones Exteriores en representación y uso de la patria potestad de su hija, Andrea, aquí presente también, quien nació en El Salvador. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, no es el único caso, no aceptan ninguna solicitud. Es más, en ventanilla, que es el criterio que hasta el día de hoy ostentan y queremos cambiar a través de este amparo, es, no señor, nosotros no le podemos recibir su solicitud porque, y aquí vengo, quien marca la referencia es la resolución. Si su hija
hubiera nacido después del 2014, sí le recibimos su solicitud. Pero como nació antes, no se la podemos recibir. Como cuando nosotros leemos en la historia una referencia de antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Dicen, si nació después de la resolución, sí. Señores del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero es derecho de sangre, sí. Pero de conformidad con la ley de nacionalidad, en un artículo que ellos quieren aplicar, dice que tiene que tener la calidad de vigente. Y es un párrafo muy simple que establece lo siguiente. ¿Deseaba leerlo, abogado? Es un párrafo, sí. ¿Puedo con la venia al tribunal? Puede hacerlo. Gracias. Según la ley de nacionalidad, artículo 78, en la cual indica que para la filiación natural sea determinante para la nacionalidad guatemalteca, es necesario que los respectivos progenitores hayan tenido vigente la calidad de guatemaltecos naturales en la fecha de nacimiento de la menor. El artículo 3 de las disposiciones transitorias de la Constitución Política de la República establece que de manera breve se deberá dictar una nueva ley de nacionalidad. ¿Por qué? Porque la Constitución del 65 y del 85 reconocen y declaran guatemaltecos de distinta forma. Sin embargo, esta ley se reguló bajo la anterior Constitución. Ahora, ¿en qué momento la niña Andrea adquiere la nacionalidad de sus padres? En el momento de la concepción, no en el momento de la resolución. Doctrinariamente, solamente una referencia, el doctor Manuel Osorio establece lo siguiente. Quiero solicitar el derecho de sangre. La nacionalidad y los derechos de una persona se rigen, según esta expresión, por la legislación de su patria familiar de origen, es decir, por la sangre. En este sentido, los hijos que nacen en país extranjero mantienen la ciudadanía de sus padres. La legislación no me dice a mí, es por derecho de suelo, es derecho de sangre. Y no me dice a mí que yo tengo un periodo necesario para solicitar que se me declare. Y aquí venimos a hablar de un tema muy específico, la diferencia entre un derecho constitutivo o un derecho declarativo, una resolución constitutiva o una resolución declarativa. No es de explicarles nada más, que ustedes ya lo saben. Una resolución constitutiva es aquella que a partir de su vigencia empieza a surtir efectos a futuro. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la jueza que emitió el fallo olvidan que el artículo 80, y pido por favor la palabra para poder leer la parte conducente del artículo 80. Por supuesto, al lugar puede hacer. Establece lo siguiente: las resoluciones que se dicten en materia de nacionalidad producen el siguiente efecto. Las declarativas de adquisición, retroactivamente, desde la fecha en que tuvo lugar el hecho determinante de la adquisición. Retroactivamente, desde la fecha en que tuvo lugar el hecho determinante de la adquisición. ¿Cómo adquirió el señor Ricardo Silvestre su nacionalidad? Por sangre, no fue por domicilio, residencia temporal, residencia permanente, etc. Es por sangre. ¿En qué momento adquirió la sangre él de su padre? En el momento de la concepción. Y es el derecho de determinación de una persona ante el Estado por sus antecedentes, por su ascendencia, por su cultura. Por favor, señores magistrados, no le deneguemos a la señorita Andrea el derecho a la nacionalidad que por sangre le corresponde y le reconoce la Constitución. Es el momento de la concepción, en el momento en que se transfiere la nacionalidad, no antes o después de una resolución. Si no, la legislación me dijera: señores guatemaltecos nacidos en el extranjero, apúrense a tener hijos o declaren su nacionalidad recién nacidos, porque sus hijos no van a tener esa conexión. No lo dice, porque no es lógica, no es jurídica. Y es por eso, señores magistrados, que la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores viola el derecho de nacionalidad del artículo 144. Fundamento mis argumentos para terminar. En la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 20, que establece: a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad.
y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a nadie, en su artículo 15, a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad. Ambas leyes, ustedes saben perfectamente que han sido admitidas y aceptadas en Guatemala. Es todo lo que tengo que decir después de la siguiente pregunta. En el mes de junio del año de 1999, fecha de nacimiento de Andrea, ¿el señor Ricardo Silvestre era guatemalteco? Sí, sí lo era, porque el ius sanguinis se lo permite, el derecho de sangre se lo otorga. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Solórzano Somoza. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos, Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal, abogada Sara Edith Zamora Ordóñez, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad, partes procesales presentes en esta sala de vistas, tengan todos buenos días. Conforme a la Constitución Política de la República, es función del Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de las leyes. En cumplimiento de dicha función, en el presente caso, el Ministerio Público comparte el criterio sustentado por el Tribunal de Amparo en sentencia de 23 de mayo de este año, por medio del cual deniega el amparo solicitado, atendiendo a los siguientes argumentos. Es doctrina abundante y reiterada de esta honorable Corte, en el sentido de que sin la existencia de agravio, el amparo no puede proceder, porque esta es la única manera en que se hace operante dicha protección constitucional. Al denegar la pretensión planteada por los ahora amparistas, la autoridad impugnada consideró que no podía acceder a ella, porque al momento del nacimiento de la hija de los postulantes, ninguno de los dos padres ostentaba la nacionalidad guatemalteca, es decir, ambos eran salvadoreños. A la luz del artículo 78 del decreto 1613, del cual ya se ha hecho referencia, para que la filiación sea determinante de la nacionalidad guatemalteca, ambos progenitores deben tener vigente, es necesario que los respectivos progenitores tengan vigente la nacionalidad guatemalteca al momento de la fecha del nacimiento del hijo. En el presente caso quedó establecido en autos que cuando nació la hija de los solicitantes, ambos padres eran salvadoreños, que ella nació en la República del Salvador y que si bien es cierto ahora el postulante ostenta la nacionalidad guatemalteca, en aquel momento no la tenía porque ésta no había sido declarada mediante el procedimiento respectivo, ni su solicitud había sido planteada ante autoridad competente. De manera que estima el Ministerio Público que la autoridad impugnada no hizo sino más que dar cumplimiento a lo que establece la ley, sin que ello implique que exista violación a ningún derecho constitucional que asista a la parte interesada. En ese orden de ideas, esta representación solicita la venia del señor presidente para leer lo conducente de una sentencia dictada por esta Corte de Constitucionalidad. Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias, señor presidente. Y es que dicho criterio sustenta la opinión que vierte el Ministerio Público en el sentido de que lo resuelto no puede causar agravio a los solicitantes, pues es una decisión administrativa que encuentra sustento en la normativa aplicable, y la Corte de Constitucionalidad dijo: la legalidad administrativa se concreta en que toda la actividad de esa índole, encomendada a las instituciones públicas y a los funcionarios y empleados de esta categoría, debe estar sometida a la ley, lo cual consiste en que tales funcionarios y empleados deben basar sus decisiones exclusivamente en la ley. Todo lo que se disponga en materia administrativa debe estar dentro de lo jurídicamente normal o regular. La observancia de la legalidad produce, por lo tanto, seguridad jurídica a los administrados, misma que consiste en el acatamiento de la ley por estricta que resulte, por lo cual aquel accionar, aunque parezca arbitrario, si tiene respaldo expreso en la ley, lo releva del agravio que se le pudiera imputar. Expediente 876-2003, sentencia de 4 de diciembre de 2003. Ello sirve para sustentar la opinión vertida por esta representación en el sentido de que el proceder de la autoridad impugnada no causa agravio a los solicitantes de amparo. Por otra parte, es importante mencionar que conforme al artículo 145 de la Constitución Política de la República de Guatemala, también se consideran guatemaltecos de origen a aquellos nacidos en las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica, siempre que manifiesten su deseo de serlo ante autoridad competente y que tengan domicilio en la República de Guatemala.
Al momento que se presentó el amparo que nos ocupa, los postulantes actuaron en representación de su menor hija en aquel entonces. Resulta que la señorita pues ya adquirió la mayoría de edad y el Ministerio Público considera que si ella está interesada en esa solicitud puede instarla ante la autoridad competente, tal y como ellos mismos lo manifestaron en su informe circunstanciado, y si ella reúne con los requisitos y los presupuestos que establece la Constitución y las leyes de la República, pues ya será dicha autoridad competente quien tome la decisión que corresponda dentro del presente proceso. Finalmente, el Ministerio Público advierte del planteamiento que el objetado por los postulantes se orienta también a objetar el contenido del artículo 78 de la Ley de Nacionalidad, norma que surte efectos erga omnes. En ese sentido, el Ministerio Público considera que si es esta norma la que causa disconformidad en los postulantes, ellos tienen expeditas las vías constitucionales que también garantizan nuestras leyes para poder accionar en contra de dicha normativa. En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público solicita a esta honorable Corte que, al resolver, declare sin lugar el recurso de apelación que se ha planteado, que confirme la sentencia de primer grado y que en consecuencia deniegue el amparo solicitado por notoriamente improcedente, emitiendo las restantes declaraciones que en derecho corresponden. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Zamora Ordóñez. Se clausura la presente audiencia. Buen día.